Hoy se celebra el día de una de las profesiones más nobles que tiene el universo, creo, ¿no? Antigua por lo menos. ¿Cómo anda Sergio? Sí, te iba a comentar afuera de cámara que esta carpintería cuando decide mi padre en el año 74, antes era únicamente fábrica de muebles mayoristas, ¿viste? Y cuando decide abrir para el público, hacer por menor, digamos, se llamaba San José, justamente En honor a... en honor al carpintero bíblico, exactamente. Y, y bueno, hasta, qué sé yo, no recuerdo, creo que el 91 más o menos, ahí que yo empiezo a trabajar un poco con él, codo a codo, y, y cambiamos el nombre. La verdad que, como siempre, trabajando y poniéndole el hombro a esta noble actividad. ¿Qué te llevó a acercarte a tu papá a trabajar en la carpintería? ¿Y cuántos años tenías? Y yo empiezo a trabajar con él, o sea, obviamente de los 15 años. En esa época nosotros ya éramos chicos y andábamos acá entre las máquinas. Lo primero que hicimos en aquel momento, que se animó mi padre a darme, fue el torno, que no es tan peligroso. Y bueno, hacíamos los platitos de madera, todo eso, época que yo íbamos al secundario para juntar plata a Bariloche y todas esas cuestiones. Y después de ahí, a poco, cada vez agarrando alguna máquina con mucho cuidado, digamos. Pero a los 18 años, después que termino el secundario, eh, hago algunos cursos ahí de Paraná, de dibujo técnico, que quería entender algo de planimetría y todo eso, y es donde después ya me enfoco directamente en la carpintería. Y a los 18 empecé a aportar, así que desde esa época hasta el día de hoy seguimos aportando como, en una época como empleado y en otra época como gerente, jefe de acá de la carpintería. El grupo de trabajo. ¿Te acuerdas con qué herramienta empezaste aquí cuando empezaste vos por cuenta propia? Y bueno, como te digo, herramientas manuales. Los primeros trabajitos fueron, en esa época se usaba mucho el relustre de muebles antiguos, viste que eran herramientas manuales. Había que sacarle lustre a los muebles y renovarlos, digamos, ajustarle algunas partes y renovarlos. Eso fuera mi primera actividad. Después, como te decía, después el torno, y después de ahí las demás máquinas, el cepillado y el cortado de madera. En esta industrialización que, bueno, no sé si es buena o es mala, pero los muebles en series han invadido el mercado. Bueno, ¿cómo se lucha desde un sector como el tuyo, que es prácticamente artesanal lo que hacen ustedes? Y siempre tenés que estar abierto al mercado. Hay cuestiones que siempre van quedando, digamos, más libres para trabajar nosotros como micro pyme que somos, ¿viste? No le vamos a ir a competir a una gran fábrica de la mayoría de Buenos Aires o de las localidades de Santa Fe, donde en una sola localidad, estaba leyendo la otra vez, había 260 carpinterías. Así que imagínate vos, y donde la gran mayoría de los muebles que se venden en mueblería son de ahí, de Sunchales y toda esa zona. Obviamente es imposible competir en ese rubro, pero siempre hay alguna actividad que te deja un poco más de margen, y donde la gente le cuesta conseguir en el mercado ese tipo de muebles a medida o de cierta calidad. Y es entonces ahí donde estamos enfocados siempre, ¿viste? Y hablando de calidad, has logrado establecer una marca registrada, digo, la zona, o sea, mucha gente te reconoce como un molero o un carpintero que hace productos de buena calidad y buena terminación. Sí, la verdad que siempre eso también fue el lineamiento de mi padre, o sea, de hacer las cosas bien, lo mejor posible. Siempre y cuando, obviamente, en el mercado hay ciertas limitaciones económicas, porque se pueden hacer muebles de muchísima categoría
con lustres muy, muy perfectos, con herrajes importados hoy con la cuestión del dólar. Entonces uno va explicando, lee al cliente y te lo puede hacer de esta manera o de otra. Pero siempre, ya te digo, informándole al cliente, buscando hoy también tenemos una invasión de productos chinos que son, sí, entonces dista mucho de la calidad de otros lugares de fabricación, que es lo que nosotros, sobre todo en los herrajes, en los tornillos, siempre buscando la calidad, que el cliente compre un producto y que se quede tranquilo por muchísimos años, que no va a tener problemas. Y mirá, nosotros siempre estamos buscando alguna otra alternativa. Hemos hecho en su momento cursos y viendo la posibilidad de fabricar casas de estructuras de madera, y estamos en eso siempre, o sea, desde que termino de cerrar todas las cuestiones legales y complementarias a la parte técnica. Siempre necesitamos un crédito a una tasa, digamos, razonable. Desde el año 2012, prácticamente hoy, hasta el día de hoy, no se puede sacar un crédito porque no te podés empeñar con algo. En mi caso es hacer una casa que la gente vea cómo es, los beneficios que tiene. Y va a estar ahí, o sea, es una inversión grandísima que va a estar ahí de muestra, y no sé si a corto o a largo plazo se va a amortizar y va a ser entendida la cuestión por la gente. Hay en otros lugares donde amigos que hemos hecho los cursos juntos están muy bien trabajando con ese tema, así que creería que acá no va a ser muy problemático el tema. El asunto es que yo le puedo mostrar fotos, puedo hablar del sistema constructivo, pero si vos no lo ves y te sentás una tarde en una casa de esa, ya sea en invierno o en verano, cuando hay picos de temperaturas, es donde más se ve lo confortable que son, lo seca y todo lo demás, no, la gente no lo va a entender. Pero bueno, seguimos trabajando de a poco. Yo creo que en este año tenemos que largar con eso, trabajando con un grupo de gente acá de Cerrito, distintos proveedores, así que lo vamos a tratar de hacer un poco complementarnos en algunas cosas, ¿viste? Que no todo pase por Alipar. Y así tratar de hacer un proyecto conjunto, y bueno, estamos entusiasmados con eso. Es quizás una de las mejores ideas que has tenido en estos últimos años, digo, porque va cambiando el mercado inmobiliario, el mercado de construcción, y va cambiando para bien, y como decías, son nuevos materiales que se van a imponer en no muy largo tiempo, ¿no? Yo creo que sí. El tema de la rapidez constructiva es un beneficio muy grande. Aparte, o sea, siempre digo yo, no tiene contraindicación ese tipo de construcción. Vos vas a estar en una casa donde los materiales van a tener casi son libres de mantenimiento, o sea, adentro, en el interior, lo podés pintar si se te ensucia o algo así, pero si vos la cuidás, afuera empezamos a hacer con revoque color, cosa de que no tengas mantenimiento. Son muy secas, o sea, es un sistema constructivo que tiene una ventilación que le está extrayendo continuamente la humedad ambiente. En un dormitorio de 2 personas, vos podés tener el dormitorio a 0% de humedad, y después de dormir 2 personas a la noche por la respiración, podés marcar hasta 27, 28 grados de humedad. Y eso se condensa en las partes más frías de una construcción común. Son esos honguitos que se forman del lado de adentro, que vos lo lavás con detergente y lavandina, y por un tiempo desaparecen, pero vuelven a aparecer. Que por ahí no tiene nada que ver la construcción, digamos, de ladrillo, sino que ya el tipo de construcción, que es más fría, hace que pase eso. En este otro tipo de construcción no es así. Lo trabajan todos los países europeos, sabemos de Estados Unidos también.
Y bueno, por ejemplo, el sistema constructivo que se instaló hace unos años, un par de años acá en Argentina, exactamente igual en Chile está decretado ya hace más de 20 años. Ellos más por la parte térmica del frío es que lo usan, pero es muy beneficiosa para los dos, o sea, los dos tipos de climas que puedas tener, muy frío o muy caliente. Es como siempre digo también en, en unas palabras que entienda la gente, es como vivir en una conservadora. Los picos de temperatura de afuera no te afectan tanto adentro, siempre tenés una limitación de 10 a 15 grados y eso hace una temperatura estable que vos vas a precisar mucho menos energía para calefaccionar o para refrigerar, que es por eso que los países más avanzados usan ese tipo de construcciones y también es el único sistema constructivo hoy en el país que está avalado por el INTI y por el INTA. Certificado en todo su transcurso de la construcción. Yo tengo que empezar una casa a construir y vienen técnicos del INTA y me están controlando qué tipo de clavos, el largo de clavos, por ejemplo, las grampas, las membranas que llevan muchas importadas, que son las que se usan en el mundo. Y bueno, todo ese tipo de cuestiones es digamos que hacen que sea el único sistema constructivo para una casa que no sea de material de ladrillo que esté certificada por los organismos de nuestro país. Bueno, gracias por tu atención, feliz día. Igualmente, gracias. Y fundamentalmente que lo celebren trabajando con el grupo de trabajo justamente que te acompaña aquí. Hoy nos va a tocar trabajar, sí, como siempre, y bueno, esperando que estas cuestiones que estamos viviendo en el país, económicas y de pandemia, no se sientan tanto en el mercado y seguir apostando al futuro. Mucha suerte, ¿eh? Gracias. Y en este proyecto más aún. Bueno, gracias, muchas gracias.